Bueno, buenas noches compañeros. A nuestro grupo le correspondió el tema del problema de flujo de costo mínimo. Los integrantes somos Andrés Felipe Cantor, quien les habla, y Jessica Ramírez. Entonces, pues, digamos que el problema de flujo de costo mínimo algorítmicamente implica varios problemas. Digamos, si con quien esté familiarizado con algoritmos va a haber, digamos, varios problemas acá, como es flujos y costo mínimos en grafos, además de tener en cuenta, pues, digamos, las restricciones de capacidad. Sin embargo, digamos, desde el enfoque de la investigación operacional, existen formas más fáciles y, digamos, se puede entender mucho mejor este problema para poderlo solucionar. Entonces, y sobre todo que su solución tiene mucha aplicación, por ejemplo, en temas de logística. Entonces, bueno, el problema del costo mínimo tiene varias suposiciones. Una de ellas es que el flujo en las redes tienen capacidades, es decir, que yo por un arco, es decir, el arco es el que me conecta nodos, obviamente, y pues en ese arco solamente voy a poder enviar una cierta cantidad de material o de unidades, etcétera. Cada costo, digamos que cada flujo en un arco tiene un costo, es decir, enviar una unidad desde el nodo I al nodo J, pues me va a generar un costo, eso no va a ser gratis, y ese costo va a estar asociado, muy importante esto, a una unidad, es decir, no es como que yo pago ese costo y puedo enviar tantas unidades como yo quiera, sino que enviar una unidad me va a generar un costo, o sea, un costo por unidad. Permite múltiples orígenes y destinos. Estos orígenes también reciben el nombre de source o de fuentes, porque de ahí es donde sale, digamos, el material que vamos a distribuir, ya sea bien, no sé, el producto que vamos a digamos, a surtir sí, puede representar, digamos, una fábrica o el lugar o el lugar donde se manufacturan los productos que vamos a ofrecer. Y otro que son los destinos. Los destinos también reciben el nombre de sumideros, pues porque es donde llegan estos productos y allí es donde de cierta forma son consumidos. Entonces pueden ser nuestros puntos de distribución o no sé, o las tiendas en donde vamos en realidad a poner nuestro producto a disposición del mercado. Entonces el problema consiste en minimizar el costo total sujeto a la disponibilidad y a la demanda de algunos nodos y de la capacidad superior de flujo a través de cada arco. Entonces tenemos unos nodos, algunos serán fuentes, otros serán sumideros, y tenemos unos nodos intermedios que no son ni fuentes ni sumideros, por los cuales podría pasar un camino, ¿sí? Por el que yo voy pasando mis unidades, y pues la gracia es que todas las unidades que vienen de esas fuentes terminen en mis sumideros, ¿sí? Es decir, que todo lo que yo produzca termine en mis puntos de distribución, que son los que en últimas van a consumir esos recursos. Bueno, entonces veamos, digamos, aquí un pequeño ejemplo. Aquí tenemos que el nodo 1, en este caso, es un nodo fuente. Este nodo fuente tiene una capacidad de producción de 40 unidades, tal como lo podemos observar acá. Y pues tenemos dos nodos que van a demandar esas unidades. Aquí es importante notar que la demanda, digamos, de los nodos sumidero, la sumatoria de esas demandas debe ser igual a la sumatoria de las unidades producidas. Es decir, que todo lo que yo produzca debe terminar en algún punto de distribución. Eso es muy importante y es una suposición que de hecho utiliza lo que vamos a ver, entonces por favor no lo olviden. Entonces fijémonos acá, por ejemplo en esto, aquí donde estoy señalando un poco, aquí lo que tenemos es que 4 es el costo de enviar una unidad desde el nodo 1 al nodo 2 y la capacidad de ese arco es de 40, es decir, yo no puedo enviar más de 40 unidades en ese arco y por cada unidad que yo envíe por ese arco me va a generar un costo de 4. Fijémonos por favor que pues cada arco tiene asociado un costo y una capacidad, ¿cierto? Y que entonces el problema estaría en hallar el costo mínimo para llevar estos 40 tanto a 5 como a 6, ¿cierto? Que serían los nodos sumidero.
Entonces definamos aquí la variable sobre la que vamos a tener interés es la variable x y j, en donde i es el nodo, digamos, desde el que estamos sacando las unidades y j es el nodo destino. Entonces x y j, como dice acá, es la cantidad de bienes o personas transportadas a través del tramo ij o a través del arco ij, es decir, el arco que une al nodo i con el nodo j. Entonces veamos cuál es la forma genérica de este problema. La forma genérica de este problema, fijémonos que en realidad la función que estamos minimizando, ¿cierto? A ver si esto se me permite seleccionar aquí todo. Bueno, la función que estamos minimizando, es decir, esta función lo que está haciendo es recorrer todos los nodos i por medio de esta sumatoria, todos los nodos j y todas esas posibles combinaciones. Lo que hago es que multiplico las unidades que estoy pasando por ese arco por el costo asociado a pasar una unidad por ese arco. Entonces fíjense que la sumatoria de todo esto en realidad lo que me está diciendo es el costo total de la operación. Entonces por eso es la función a minimizar. Sujeto A. Esta restricción a mí me parece muy interesante porque es la que en realidad simplifica el problema, digamos, de la parte algorítmica. Y lo que está haciendo es irse nodo por nodo y comparando lo que entra con lo que sale, ¿sí? ¿Para qué? Para poder lograr el objetivo, que es llevar todo lo que viene de los orígenes, poderlo llevar a los destinos. Entonces fijémonos qué está pasando aquí al lado izquierdo. Aquí al lado izquierdo estamos tomando como constante el nodo i y estamos yéndonos por todos los j distintos ahí y estamos viendo cuáles de esos, digamos, arcos llegan ahí. Es decir, estamos viendo todos los arcos que llegan ahí, más lo que ofrece i, es decir, la cantidad de unidades que puede llegar a producir i. Y eso debe ser exactamente igual a la cantidad de unidades que están saliendo de ese nodo i, más lo que, digamos, la demanda de i, ¿cierto? Entonces aquí lo que estamos diciendo simplemente es una ecuación de conservación, ¿cierto? Porque aquí lo que entra es exactamente igual a lo que sale, ¿cierto? Sino que pues obviamente estas dos restricciones del O, perdón, acá del O y del D, pues digamos que ya hacen parte del problema y quiere decir la cantidad de unidades que oferta ese nodo más la cantidad que demanda. Por eso también se conocen como fuente o como sumidero. La siguiente restricción tiene que ver con la capacidad de cada uno de los arcos. Acordémonos por favor que K es la capacidad del arco IJ en este caso, entonces pues obviamente la cantidad de unidades que yo voy a pasar por IJ debe ser menor o igual a la capacidad de ese arco. Y pues esta restricción que es la que todos conocemos. Digamos que este ejemplo que nos dieron acá puede llegar a ser un poco complicado debido a que si ustedes revisan detenidamente esta forma estándar, fíjense que vamos a tener una restricción por cada uno de los nodos más una restricción por cada uno de los arcos. Entonces fíjense que por ejemplo en este caso estaríamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6 solamente para los nodos y para los arcos estaríamos sumándole 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿cierto? Entonces tendríamos 15, digamos, restricciones ahí, pues que ya nos harían el problema un poco más tedioso. Entonces, para evitarnos un poquito eso, les tengo preparados aquí un ejemplo muy sencillo, pero que muestra, digamos, un poquito la manera de actuar óptima del algoritmo. Fíjense, por ejemplo, que acá este es un nodo fuente que tiene como que produce 10 unidades y este es un nodo, el que encontramos acá es un nodo sumidero que demanda 10 unidades. Un ejemplo muy sencillo. Entonces fíjense que hay dos opciones para llevar esas unidades desde 1 hasta 3. Puedo irme directamente de 1 a 3, caso en el cual, digamos, tendría un costo de 20 por 10, es decir, 200. O puedo simplemente irme primero de 1 a 2, ¿cierto? Caso eso me costaría 80. Y luego de 2 a 10. En ese caso, fíjense que me costaría 10, es decir, en total tendría un costo de 90.
Entonces fíjense que a pesar de que tengo un camino directo para ir de 1 a 3, es mejor primero pasar por 2. Entonces ese tipo de cosas es las que debería reconocer digamos, el algoritmo, y en este caso en específico el planteamiento y la programación ideal que le vamos a aplicar y el método simplex. Entonces precisamente vamos a ir a algún programa que nos resuelva eso. Aquí yo ya lo tengo planteado, se los voy a explicar poco a poco. Fijémonos, bueno, entonces x1 es este arco aquí asociado, este arco aquí asociado, este es x1. x2 pues va a ser este, ¿cierto? Y x3, qué pena, x3 va a ser este. Entonces fijémonos, eh, el costo asociado al arco x1 es de 8, el costo asociado al arco x2 es de 1 y el costo asociado al arco x3 es de 20. Fijémonos en el primer nodo. En este primer nodo está todo saliendo. Entonces, si nos vamos a la definición que teníamos acá, podemos despejar, digamos, para poder tener a un lado solo las incógnitas y al otro lado las constantes, podríamos decir que lo que entra, digamos en este caso aquí esto, ¿cierto? Lo que entra al nodo, ¿cierto? Va a tener un signo positivo. Y lo que está saliendo del nodo, es decir, acá esta partecita, que no me lo deja seleccionar. Bueno, aquí la partecita de la derecha, la sumatoria de la derecha, pues va a tener un signo negativo, ¿cierto? Lo que sale de ese nodo va a tener un signo negativo porque lo vamos a pasar al otro lado de la igualdad restando. Y pues al lado derecho de la igualdad en realidad simplemente tendríamos la demanda menos la oferta, ¿cierto? Entonces fijémonos, vayámonos de nuevo aquí al problema. Y fijémonos que en nodo 1 están saliendo dos arcos, ¿cierto? Uno que habíamos definido como x1 y otro que habíamos definido como x3. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, esos deberían tener un signo negativo. Como a x no le está llegando ningún, digamos, ningún arco, entonces simplemente tenemos estos dos arcos, los dos con signo negativo, y son igual a menos 10, porque pues tal como habíamos dicho es la demanda menos la oferta, en este caso la oferta es de 10, entonces el resultado sería de menos 10. Ahora vayámonos al segundo nodo, fijémonos que este nodo tiene un arco que le entra, otro arco que le sale, el arco que le entra es precisamente x1 y el arco que le sale es precisamente x2, que es lo que tenemos acá, ¿cierto? Ese arco x1 que le entra con signo positivo menos el arco de x2, digamos que es el que está saliendo con signo negativo. Y eso es igual a 0 porque x2 no es ni un nodo fuente ni un nodo sumiero. Acá pues los dos arcos entran, tanto x2 como x3 están entrando, digamos aquí al nodo 3, si quieren podemos ver acá. Los dos están entrando, entonces precisamente los dos tienen signo positivo. Y pues la demanda menos la oferta, en este caso sería igual a 10. Y pues aquí tenemos esta restricción. Las otras restricciones, como lo hemos visto, pues simplemente son restricciones de capacidad, ¿cierto? Toda la capacidad de todos los arcos es de 10. Entonces por eso esta capacidad aquí de 10. Y bueno, lo podemos resolver. Entonces fijémonos por favor que lo que habíamos dicho pues aquí se ve reflejado. El valor de la función es de hecho 90. Me está diciendo váyase por x1 y por x2, ¿cierto? Que precisamente habíamos dicho este es x1, ¿cierto? Y este es x2. Entonces lo que me está diciendo es lleve todo por x1 y por x2. Y por x3 no lleve absolutamente nada. ¿Qué otra variante podríamos probar? Digamos así, simplemente como por hacer una pruebita. Digamos que a x1 solamente le voy a poder pasar 9, ¿cierto? Entonces en ese caso, fíjense que me está diciendo, ok, mande lo que más pueda por x1 y por x2, pero debido a que no tiene la suficiente capacidad, ¿cierto? Porque si yo aquí le cambio a 9, pues por aquí solamente voy a pasar 9, y a pesar de que aquí tenga 10 de capacidad, pues aquí solamente voy a llegar con 9 productos. Entonces me está diciendo, hombre, lleve lo que más pueda por x1 y x2, pero por x3 va a tener un costo.
y va a tener que pasarlo por ahí. Y pues precisamente ese es el costo aquí, digamos, asociado que nos está dando la función objetivo. Bueno, eso es todo. Espero que haya quedado muy claro. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, mi correo es afcantora@gmail.com. Con mucho gusto yo les podré estar asesorando en lo que necesiten. Bueno, muchas gracias y buena noche.